Es un gozo, hermano, muy glorioso, el gozo del cual Pablo en esta escritura menciona. Y como habla aquí, hermano, él dice, solamente que acabe mi carrera con gozo. Esto quiere decir que hubo un principio de esa carrera, hermanos. Quiero leer ahí en el libro de los Hechos, ahí mismo, capítulo 8, gloria al Señor Jesucristo. Que Dios sea glorificado en su palabra, hermano, y que Dios nos ayude a todos en esta parte para seguir aprendiendo de ella y seguirnos gozando en Jesucristo. Capítulo 8, habla aquí la palabra de Dios de Felipe y el eunuco, después que el Señor lo manda. Miren, vamos a leer ahí, versículo 29 del capítulo 8, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mas ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y está hablando aquí Felipe, el versículo 34, y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, fíjese, el evangelio de Jesús. Qué hermoso, hermano, cuando el Señor, por medio de un hermano, se nos habló, se nos anunció el evangelio de Jesús. También en cosas que no entendíamos, en cosas que no habíamos leído ni habíamos considerado en nuestra vida, hermanos. Y empezamos a oír el evangelio. Y luego dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, fíjese esa parte, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo, hermano? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice el 39, y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco. Y se fue, ¿cómo se fue, hermano? Por su camino gozoso, hermanos. Mire, es algo tan maravilloso, hermano. En esta escritura hay mucho que aprender, pero mire, así, narrando una parte nada más, hermano, cómo Dios mandó a alguien para que te hablara el evangelio, hermano, para que nos hablara la palabra, cómo el Espíritu Santo, hermano, obró para que se acercara a alguien a compartirnos el bendito evangelio de Jesús. Y este evangelio, cuando nosotros lo creímos, hermano, cuando nosotros creímos a esta palabra bendita, surgió dentro de nosotros también, podemos decir que el mismo Espíritu en nosotros obró para arrepentimiento por la misma palabra, hermanos, para que nosotros creyésemos a ella, nos arrepintiéramos y asimismo nos bautizáramos. Empezó a haber algo tan especial ahí, un gozo, hermano, solamente al creer, hermano, en la palabra, se inició un gozo muy especial, hermano. Solamente al creer al evangelio de Jesucristo, cuánto más, hermano, cuando aquello fue creciendo, cuando aquello fue, aquellas experiencias en Dios, hermano, creyendo a su palabra, sintiendo su presencia, su misericordia, su amor y el perdón que Él tenía ya predestinado para nosotros, hermano, y que lo recibimos, lo aceptamos y fuimos bautizados, y de ahí para adelante, hermano, el Espíritu Santo, hermano, vino con poder con cada uno de nosotros.
Bendito sea Jesucristo. Y ese gozo, hermano, es el que cuando nosotros iniciamos, hermano, es el gozo que debemos tener todo el caminar en esta carrera, en este camino, hasta el fin de nuestros días, hermano. Porque si ese gozo se acaba, ese gozo se pierde, hermano, nos hacemos insípidos, hermano, nos hacemos sin sabor, sin sal, hermano. También, hermano, nos alejamos de estas cosas, hermano, nos apartamos de la lectura, nos apartamos de la Biblia, nos apartamos de la oración, de muchas cosas que nos traen un gozo y una bendición tan hermosa, hermano, que es por medio del Espíritu de Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Y mire, hay una escritura ahí en la carta a los Romanos, capítulo 15. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Fíjense, como nosotros, hermano, que somos llamados gentiles, ahora ya como iglesia, porque el Señor nos alcanzó. Pero antes, hermano, antes de que el Señor Jesucristo nos alcanzara, pues éramos gentiles, de las gentes, de los pueblos que no tenían esperanza, hermanos. Y aquí el capítulo 15 dice el versículo 9, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, ¿por qué? Por la misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cómo ve esa parte, hermano? Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y dice el 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Yesé y el que se levantare a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y lo dice el 13. Y el Dios de esperanza os llene, ¿de qué, hermano? De todo gozo y paz. ¿Y cómo es esto, hermano? Creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud o el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, hermano. Esto, hermano, y eso, bueno, yo le comento que yo lo he experimentado desde el inicio, hermano. Cuando uno creyó a la palabra, empezamos a sentir un gozo tan especial y tan hermoso que lo queremos hasta el fin, hermano. Queremos hasta el término de esta carrera. Alabamos al Señor Jesucristo. Y esta parte, hermano, es creyéndole a Él, hermano. Y en esta esperanza nos gozamos. En esta esperanza esperamos, hermano, porque en esto nos gozamos ahora los llamados de Jesucristo. También dice, mira ahí en la escritura en Efesios capítulo 1, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 13. Gloria a Dios. Dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud o de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fíjese, hermano, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como Dios desde el creer, hermano, tiene una bendición para aquel que cree, hermanos. ¿Qué dice el 14? Que es las arras de nuestra herencia, o la seguridad, la certeza de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Sellados, hermano, por el creer en el Espíritu Santo, por el creer, ser llenos de ese gozo, ser llenos de esa bendición, por gracia y misericordia. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermano. Fíjese, hermano, ¿Cómo es esto? Mire, como los tesalonicenses, la primera carta, ahí está una escritura, alabamos al Señor Jesucristo.
Sin duda esta iglesia de Tesalónica, hermanos, en su momento también creyeron a la palabra. Y en medio, hermano, de mucha tribulación, en muchas situaciones, hermano, pero ellos, hermanos, aceptaron y siguieron adelante. Alabamos a Cristo. Mire, aquí el capítulo 1, versículo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Y lo dice: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en qué, hermanos, en potencia o en poder, hermanos, y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, y lo dice, con mucha tribulación. Pero ve aquí la bendición, con gozo del Espíritu Santo. Aún aquellos, hermano, aquellos que han estado en tribulación, aquellos que han estado en problemas por recibir el Evangelio, por aceptar la palabra, pero obrando el Espíritu Santo, hermano, con ese gozo en el creer, con ese gozo en el ser sellados por Él, por haber creído a su palabra, hermano, ese gozo del Espíritu Santo se mueve tan especial en aquellos que creen, hermano, que no importa la tribulación, no importa el problema, no importa que critiquen, no importa que hablen, no importa que sean apedreados, no interesa eso, hermano. Lo que interesa es el gozo que se tiene para seguir a Cristo, para terminar esa carrera con gozo que se ha iniciado desde a partir de que creímos en el Evangelio. Y ese gozo, hermano, en el Espíritu Santo, es el que necesitamos nosotros para terminar esta carrera. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, aquí cuando estamos leyendo el 6 de nuevo, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y lo dice, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el 10, fíjese esa parte, y esperar. Fíjese hasta dónde, hermano, iba esta bendición. Y esperar a su Hijo de los cielos. Ese es el fin de nuestra carrera, hermanos. Alcanzar esta bendición, hermano, ya sea que partamos con el Señor o venga el Señor antes, pero que el término de la carrera, del caminar en Cristo, en el gozo, hermano, sea esperando al Señor Jesucristo, hermanos. En ese gozo y en esa bendición era esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que había de venir. Esto es la bendición, hermano, que alguien que tiene el gozo del Espíritu Santo quiere terminar así su carrera, hermanos. Con ese gozo y esa bendición. Miren, en aquel tiempo, hermano, había mucha tribulación, muchas situaciones muy fuertes, hermano. Y más sin embargo, en medio de todas ellas, cuando se tenía el gozo del Espíritu Santo, ellos tenían entendido, habían creído, habían entendido y aprendido que la bendición que les esperaba al final iba a ser mucho más gloriosa que los mismos padecimientos que estaban pasando en ese momento. Esperar a Jesucristo, esperar al Señor, alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, alcanzar, hermano, la redención para siempre en Cristo, es una bendición maravillosa. Que no se acabe el gozo, hermano,
que hoy por gracia tenemos en nuestras vidas. Alabamos al Señor Jesús. Por eso aquí mismo, mire, el apóstol Pablo más adelantito en el capítulo 5 dice así, mire. Alabamos a Cristo. Capítulo 5, versículo 16. A los mismos de Tesalónica, la misma iglesia de Tesalónica, hermano, los tesalonicenses les dice esto. ¿Qué les dice en el 16, hermanos? Fíjese esa parte. Está siempre gozosos, hermano. En nuestro caminar, ¿cómo debemos estar, hermano? Siempre gozosos. En nuestro caminar tenemos que estar siempre gozosos. Que ese gozo no se acabe, hermano. Que ese gozo permanezca. Que si es posible, hermano, nosotros luchemos para que ese gozo crezca, para que ese gozo aumente, para que en lugar de menguar, suba, aumente, hermano. Pero siempre estemos gozosos. Y una de las cosas que dice el versículo 17, dice, orad sin cesar. Muy importante, hermano, dentro del gozo también, tener esta parte, orar sin cesar. Y el 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted sabe, hermano, y hemos considerado, que muchas veces, hermano, en nuestras vidas suceden cosas, pasan sucesos. Hay alguna cosa por ahí, hermano, que me haga que mi gozo mengüe. Y mire, es tan tremendo, hermano, cuando ese gozo empieza a bajar. Le comento esto porque al inicio de cuando uno aprende la palabra de Dios y crea el evangelio y siente ese gozo, usted quiere dar gracias, usted quiere cantar alabanzas, usted quiere correr para allá, quiere correr para acá, predicar el evangelio, a decirle a la gente, porque trae ese gozo. Pero luego, hermano, quizá en el caminar pueda ser que baje o mengue, no que se haya ido del todo, pero que haya bajado. Triste sería que se fuera ese gozo. Pero que baje ahí, hermanos, y ya no tengo el gozo como para dar gracias, ya estoy desanimado, desanimada, ya no quiero agradecer, ya no quiero predicar el evangelio, ya no quiero decirle a las gentes esto, que Cristo salva, no, ya, ese gozo empezó a menguar. Entonces, para estar aquí, como dice, está siempre gozosos, en ese gozo, siempre, hermano, tenemos que estar dispuestos a darle gracias a Dios. Sí. Deme la oportunidad, hermano, voy a dar una acción de gracias. Quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Que ese gozo permanezca, que este gozo se siempre. Y el punto está en el versículo 19. ¿Cómo dice el 19? No apaguéis el espíritu. Qué tremendo, hermano, cuando esto se va apagando, se va apagando. Es muy importante que nosotros consideremos, pues, conservar ese gozo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. Para terminar nuestra carrera, ¿cómo? Con gozo. Porque quizá puede ser algo, hermano, que me haga que yo pierda ese gozo y quizá ni la carrera la termine, ni alcance la salvación de mi alma. Por eso es importante que dentro de estas cosas no dejemos, hermano, de dar gracias a Dios, nos provoquemos al amor y a las buenas obras, no apaguemos el espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Alabamos a Cristo. Bendito sea Jesucristo, hermanos, que Dios nos ayude a todos, amén. Todos necesitamos de este gozo, de la bendición del Espíritu y su fuerza y fortaleza. Capítulo 12, versículo 11. Damos gloria al Señor Jesús, amén.
Dice aquí en esta versión, en el cuidado, no perezosos, hermano. Mire, si usted y yo entendemos este versículo, sí entendemos lo que es ser perezoso, ¿verdad, hermanos? Ya no quiero leer, no quiero orar, no quiero evangelizar, no quiero trabajar en el Señor. Me descuido y no tengo el cuidado y me hago perezoso. Entonces aquí dice en el cuidado, o sea que tienes que tener cuidado y que tengo que tener cuidado de no ser perezosos. Y entonces dice enseguida, ardientes en espíritu. Precisamente ardientes en espíritu, hermano, es para que no apaguemos el espíritu, hermano. Para que nosotros, hermano, podamos seguir adelante con el gozo. Pero esto, ¿cómo es? Enseguida lo dice. ¿Cómo dice, hermano? Sirviendo al Señor. Si nosotros, hermano, dejamos de servir al Señor, hermano, en algo, usted va a notarlo, hermano. Usted deja de leer y siente que mengua su gozo. Usted deja de orar, siente que baja su gozo. Usted deja de predicar la palabra, siente que baja su gozo. Si en esto hay pereza, hermano, usted no está ardiente en espíritu, porque no está sirviendo al Señor, hermanos. Cuando nosotros servimos al Señor, estamos ardientes en espíritu y por lo tanto no dejamos que aquello se acabe y por lo tanto siempre estamos gozosos, hermano, porque el mismo servicio a Dios nos provoca en nosotros, hermano, un gozo especial. ¿O que cuando ora usted con un fervor, ahí bendice al Señor, no siente un gozo muy especial? ¿No se levanta fortalecido y con ánimo de seguir adelante? ¿O que no cuando lee la palabra del Señor y de pronto se encuentra un versículo que toca su corazón, hasta lo hace llorar y lo llena y lo motiva y lo provoca a seguir adelante? Sí, hermanos, porque es la palabra de Dios y es viva y eficaz. El mismo Señor, por su Espíritu Santo a Pablo, inspirándole, él dijo, sé llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera que nosotros podemos, hermano, también llenarnos de Dios. Entonces es una manera que Dios por su palabra nos dice, nos habla, nos enseña para que nosotros sigamos adelante, sigámonos llenando del Espíritu de Dios y asimismo del gozo que viene por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, leo el 11, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Ah, gloria a Dios, hermano. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero esta parte, hermano, ¿cómo podría ser si nosotros, hermano, quizá ya no servimos al Señor como antes? No tenemos el cuidado. Nos hemos hecho perezosos. Te llegan los días de culto y quizá no quiero estar aquí, prefiero quedarme en casa. Se llegan los días de evangelizar y quizá no estoy ahí presente. No, ¿para qué? ¿Cómo quiere terminar esta carrera, hermanos? Con gozo, hermanos. Gozosos en la esperanza, sabiendo que tenemos una esperanza. Si hay sufrimiento, si hay esto, si hay lo otro, si hay tribulación, hermano, gozosos en la esperanza y constantes en la oración. Porque esto, en verdad, hermano, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Y le damos toda la gloria al Señor Jesucristo por esta palabra, ¿verdad?, que el Señor ha tenido para con nosotros. Hermano, el mismo Espíritu de Dios
tiene un fruto que usted lo ha leído allí en Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo, hermano. Un fruto del Espíritu que tiene que estar en nuestras vidas, hermano. Y dentro de ese fruto, hermano, de las virtudes de ese fruto, ahí está el gozo, hermanos. Alabamos a Cristo. Capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, primeramente, es caridad o amor. ¿Y qué dice enseguida, hermano? Gozo. O sea que dentro de lo que Dios da por medio de su Espíritu en este fruto, está también el gozo, hermanos. Quisiera, o sea, hay muchas cosas que aquí el Señor tiene para nosotros: el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero como estamos hablando en este caso del gozo, quiero mencionar lo que en el fruto del Espíritu, aquí está el gozo también. Entonces, si nosotros, hermano, tenemos este fruto del Espíritu, por lo tanto tendremos el gozo. Nosotros ya no caminamos, hermano, no somos guiados por nuestra condición humana, por nuestra carne, por nuestros pensamientos carnales, sino ahora nos guiamos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y por lo tanto, hermano, nos movemos en su gozo, en su bendición, en su fortaleza, en su gracia, en su poder, en su amor, en su bondad, en todas las cosas que vienen del Espíritu Santo, y en eso nos gozamos. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces es importante, hermanos, tener este gozo. Amén. Este gozo es de mucha bendición para nosotros los que adoramos a Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Regresamos ahí a Hechos capítulo 20. Vamos a seguir considerando aquí, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 22. Dice: y ahora aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Este hombre, hermano, teniendo al Espíritu Santo en su vida, teniendo al Señor en su vida, hermano, sabiendo y entendiendo, hermano, que había muchas situaciones contrarias, en muchas tribulaciones, en muchas prisiones, porque él estuvo en prisión muchas veces, encarcelado, hermano, injustamente. Y dentro de eso, por las tribulaciones, apedreado, azotado, y cuántas cosas más no vivió Pablo, hermanos. Pero aún en medio de todas esas circunstancias, el versículo 24 de nuevo dice: más de ninguna cosa hago caso. Y es que mire, a veces, hermano, hay tantas cosas que en nuestra vida pueden venir o pueden suceder o pueden querer quitarnos el gozo por ciertos sufrimientos, por ciertos padecimientos o por ciertas cosas. Pero si nosotros entendemos esto, hermano, de ninguna cosa debemos hacer caso. En ese sentido, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Fíjese que recuerdo cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, necesitamos mucho de Dios. Necesitamos mucho del Señor Jesucristo, necesitamos de su Espíritu para que podamos, hermano, también tener esa convicción en nuestras vidas y así, hermano, seguir avanzando, porque no sabemos qué nos espere mañana, hermano, ni qué venga después, ¿verdad que no, hermanos? Así como él está diciendo, el 23, más que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Pero el 22 dice: más ahora aquí he ligado yo mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Así nosotros no sabemos qué nos va a acontecer mañana, pasado, en un año, si Dios nos presta vida. No sabemos, hermano. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos de su Espíritu.
Por eso necesitamos de su fortaleza para acabar nuestra carrera con gozo. Alabamos a Cristo. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Empezamos una carrera, hermanos, y con mucho gozo. Cuando el Señor tocó nuestros corazones, cuando creímos a la palabra, nos llenó de gozo, cómo llorábamos, cómo nos quebrantábamos, cómo gemíamos por el gozo que sentíamos dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, hermano. Cosas inefables, cosas inexplicables, hermano, que llegaron a nuestra vida por el Espíritu de Dios, por su bendita palabra, a partir de que nosotros creímos. Y dice aquí el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, o dice la versión 60, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Y vea lo que dice el 3. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Porque a veces, hermano, quizá el sufrimiento, o quizá pensar en la tribulación, o quizá pensar en los problemas, o quizá pensar en algo, hermano, que quizá, ay, si me pasa esto, no, y si esto, y si aquello, y si lo otro, no sé. A veces esto nos hace desmayar. A veces esto, hermano, nos hace que mengue el gozo. A veces esto nos hace que no tengamos el ánimo, hermano, para seguir adelante. Porque el gozo nos falta, porque mis pensamientos no están, hermano, en Jesucristo. Mis pensamientos están en otras cosas que me apagan, que me desmotivan, que me quitan el ánimo y que me quitan el gozo. Por lo tanto, no puedo caminar, no puedo avanzar, me quedo en el camino. Entonces, vea, cuando dice esto, hermano, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. 4, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor Jesucristo aún en esto se gozó, en esto que sufrió, en esto que batalló por lo que tenía Él en sus planes, en su propósito, la salvación suya y la salvación mía. Y había una bendición ahí que Él sentía en su corazón. También la vida misma que iba a entregar, la entregó con gozo. ¿Por qué? Porque sabía que por medio de Él, usted y yo alcanzaríamos misericordia, y eso para Él es el principal gozo. Porque cuando hay un pecador arrepentido, hay gozo en el cielo, hermanos. Entonces Él se goza cuando alguien se arrepiente, cuando alguien viene, y por ese gozo de uno arrepentido es que dio la vida por nosotros. Por ese gozo que Él también sintió en su momento, hermano, no le interesó, no le importó en esta parte, ¿verdad?, haber muerto por nosotros, ni tomar en estima su vida, sino que Él tomó en esta parte, hermano, esa bendición de decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto lo hizo el Señor, hermano. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Y mire, en esta parte, hermano, quizá nosotros no hemos batallado, no hemos sufrido hasta la sangre. No sabemos más adelante qué pase o qué suceda, pero no vamos a poner ahí nuestro corazón. Vamos poniendo lo mejor en Jesucristo,
en la palabra, en lo que el Señor nos ha dado, y que Dios nos ayude para, así como Pablo, también no estimar nuestra vida preciosa, sabiendo y entendiendo que la vida le pertenece al Señor y que nosotros mismos somos de Jesucristo, pues Él nos compró con su sangre, y que lo que Él disponga en nuestras vidas, pues así lo haga el Señor, pero que terminemos nuestra carrera con gozo. Porque si no, hermanos, si no, me pongo a considerar, hermano, si no termináramos esta carrera con el gozo del Señor, hermanos. Quizá hasta lo negáramos, quizá, hermano, hiciéramos cosas indebidas, ofendiéndole a Él. Mas, sin embargo, cuando está el gozo del Señor, hermano, ahí ese gozo del Espíritu Santo, se puede sentir una fuerza tan hermosa y poderosa dentro, que no interesa, hermano, si en su momento va a perder la vida, en su momento va a sufrir o va a batallar, o va a tener tribulación, porque el gozo, en verdad, el gozo del Espíritu Santo le da ese poder que usted pueda resistir y pueda seguir adelante, hermanos. Yo recuerdo, mire, una ocasión, cuando iniciaba, una ocasión allá en Hitsamori, Sinaloa, yo era muy tímido, hermanos. Agarraba el micrófono para dar una acción de gracia y me temblaba mucho la mano y tartamudeaba mucho y me dolía mucho el estómago, mucho, y me iba y me sentaba con un dolor tremendo, pero me sentía un gozo especial de ir a dar gracias. Y recuerdo que una ocasión allá hubo una fraternidad y estábamos en un lugar ahí y hubo la oportunidad de ver quién quería dar gracias o dar testimonio de Jesucristo. Y en esa ocasión yo recuerdo que no pude, yo quise hacerlo, pero no hubo la oportunidad en ese momento. Y después se movieron a una cancha de fútbol ahí o de básquetbol, no sé qué usaban. Y en esa cancha, como estaba muy grande, y hacían las actividades en esas fraternidades para que la gente o el pueblo se acercara. Y esa ocasión, hermano, y yo comenté que quería dar una acción de gracias. Había 2 oportunidades, pero yo no me atrevía a ir a llevar el papelito, y un hermano fue el que decidió llevar ese papelito. Y ya me dieron la oportunidad de dar gracias, hermano. Y recuerdo que a partir de ahí, hermano, el Señor me quitó todo temor, porque lo pude sentir. Y mire, y le comento esto, hermano, porque pude sentir algo tan tremendo y tan glorioso dentro de mí, hermano, que en verdad no se lo puedo explicar. Pero que aquello que yo sentía dentro de mí era un gozo tan grande, hermano, que lo he dicho, que si en ese momento hubiera llegado alguien y me pone un arma en la cabeza y me dice, cállate, ya no hables de Jesucristo, ningún temor hubiera tenido. Bien me hubieran podido matar ahí por el gozo que yo sentía en ese momento. Pero ese gozo, yo sé que viene del Espíritu Santo. Si no tuviéramos ese gozo, hermano, somos tímidos, somos miedosos, podemos desmayar. Por eso es tan importante que podamos tener el gozo del Espíritu Santo, para que con ese gozo, en la lucha, en la prueba, en la aflicción, en el problema o en cualquier cosa adversa que venga en este caminar, no nos detenga, sino que terminemos nuestra carrera con gozo y bendición, aún así, si fuera por también perdiendo nuestra vida. Pero esto solo Dios lo sabe, hermanos, pero sí que Dios nos ayude a todos. Amén. Aquí mismo, hermano, quiero leer un versículo más adelante, versículo 12. Vean lo que dice ahí. Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Esto lo leo, hermano, porque en el caminar, precisamente cuando está hablando aquí, lo habla de la disciplina, habla del castigo, y enseguida, hermano, hablando del castigo del Señor,
enseguida es cuando dice en el 12, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. A veces en nuestro caminar, hermano, así va uno caminando ya, hermano, con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y aquí, hermano, la exhortación, la invitación es, hermano, alzad las manos. Bendice al Señor, dale la gloria. Empieza a caminar con Él, no te detengas, no desmayes. Sigue adelante. Y luego dice el 13, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. ¿Qué tan importante es que aquello sea sanado, hermano? ¿Cuántas cosas puede haber en nuestra vida? Quizá no hay tribulaciones, quizá no hay otras situaciones, sufrimientos, padecimientos, como lo sufrieron los apóstoles, pero quizá hay algo ahí que no ha sanado y que te ha quitado el gozo. Ve al 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo dice, mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que algo que suceda por una amargura, hermano, puede llevar a complicar de tal manera la situación, a que tú vayas desanimado, a que tú no tengas el gozo, a que vayas, hermano, con situaciones ahí en tu vida, y además de esto, alguien lo platique ahí y luego le diga al otro, y el otro como también, hermano, no tiene la madurez o el crecimiento, hermano, también recibe aquella situación o aquello que se le comentó y recibe de aquella misma amargura y también lo desanima y también lo desalienta y luego a otro y luego a otro, y después la iglesia ya no alaba a Dios. La iglesia está en amargura, hermano, por una situación. Entonces fíjese bien esa parte, hermano. Es tan importante pues que nosotros terminemos nuestra carrera con gozo. Que no haya nada, hermano, que nos impida, mucho menos una miserable amargura. Eso es una miserable cosa, hermano, que afecta tanto a los cristianos. Hermano, eso no tiene que impedirnos. Y eso hace que se aparte el Espíritu Santo, hermano. Pues sí, hermanos, lo contrista. Alabamos a Cristo. Dice Efesios capítulo 4. Le damos toda la gloria a Jesucristo, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios por la palabra. Capítulo 4. Versículo 30. Amén. Y no contristéis, ¿a quién, hermano? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué dice enseguida, hermano? Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo e ira, voces o gritería, maledicencia se ha quitado de vosotros, y toda malicia. ¿Por qué? Porque esto hace que se contriste el Espíritu Santo, hermano. Porque esto no es agradable al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros seguimos con la amargura, con el enojo, con la ira, con los gritos, con la maledicencia y con la malicia, hermano, eso hace que el gozo se vaya acabando.
Pero cuando el Señor, por eso en el 32 dice, antes sed los unos a los otros, con los otros ¿cómo? Benignos, misericordiosos, ¿qué más? Perdonando los unos a los otros, como también os perdonó en Cristo. Esto es lo que puede hacer que sanes, esto es lo que puede hacer que pueda haber otra vez la comunión, esto es lo que puede haber, hermano, en nosotros como iglesia. Si hay alguna situación de esto que leímos, con el perdón, hermano, se sana aquello. Y entonces, hermano, el Espíritu vuelve a obrar en nuestras vidas. Mateo capítulo 5, el Evangelio, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Terminar nuestra carrera con gozo, hermanos. Si ha habido algo, creo que en todos, hermano, pudo haber pasado alguna vez, o está pasando, o pasará. Pero si tú buscas al Espíritu Santo, buscas el perdón, busca la reconciliación, hermano, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Capítulo 5, versículo 23, y dice el Señor así: por tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Pero ve al 25. Concíliate o reconcíliate con tu adversario. ¿Cómo es esto, hermano? Pronto, hermano. Pero ya dice, entre tanto que estás en el camino. Si todavía estamos en el camino, ha habido circunstancias, ha habido cosas, hermano, que quizá ahí nos han afectado, dañado o perjudicado. Algo ha dañado nuestras vidas. Hay que ponernos, hermano, pronto reconciliarnos, entre tanto que estamos en el camino. Entre tanto que vamos corriendo esta carrera. Porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es importante, hermano, estar, hermano, bien delante de Dios, hermano. Mire, todas estas cosas, hermano, pueden apagar el gozo, hermanos. La amargura, el enojo, el estar mal con un hermano, todo eso, hermano, si no tenemos la madurez, puede haber afectación en alguien, hermano, en ti mismo. ¿Y qué tienes que hacer? O reconciliarte. O sea, está muy sencillo, perdonar los unos a los otros. ¿Cómo? Pronto, entre tanto que estás en el camino. Entonces todo esto, hermano, es para que todos sigamos adelante caminando en esta carrera y podamos terminar nuestra carrera con gozo. Póngase a pensar, si alguien llegara a morir en estas circunstancias, hermano, no terminaría su carrera con gozo, hermano. Porque hubo algo ahí que lo contaminó, lo dañó, lo perjudicó y no se puso a cuentas, hermano, antes, y no terminó esta carrera con gozo. Por eso es importante que nosotros, hermano, consideremos ahora en este tiempo que podamos ponernos a cuentas con nuestro adversario. Entre tanto que estamos en el camino, hermano. ¿Para qué? Así terminaremos nuestra carrera con gozo. Oiga, amándonos, hermano, perdonándonos. Y si hay cosas, pues sí hay cosas, siempre las va a haber. Pero perdonándonos se sana, se pone a cuentas y vamos en el camino gozosos. Y alabamos juntos al Señor y glorificamos al Rey y levantamos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Empezamos a caminar de nuevo hasta terminar nuestra carrera. ¿Cómo?
Con gozo, hermano. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, hermano. Mateo 5. Ahí estamos, hermano. Vea lo que dice el versículo 1. Amén, hermanos. Viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos o saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A cuánto nos habla el Señor en esta hora? Al primero que me habla es a mí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. ¿Qué dice el 12? Gozaos y alegraos, porque vuestra merced o nuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, felices. Mire, aquí está el gozo, hermano, que si usted está sufriendo, pues sufra, pero gócese también, porque viene la bendición de Dios. Bienaventurados los que lloran. Si hay un tiempo de llorar, pues gócese también, que a su tiempo va a tener bendición, porque va a ser consolado. Hermano, toda esta enseñanza es para nosotros. Si hay tribulación, si hay esto, si hay lo otro, si hay aquello, hermano, gócese, alégrese, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y así debemos terminar esta carrera, hermanos, siendo enseñados por el Señor, siendo enseñados por Jesucristo. Felices. Eso de bienaventurados también podemos decir felices. Felices los mansos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué importante ser misericordiosos. Bienaventurados o felices los de limpio corazón. Oiga, que no haya nada que estorbe ahí. Sí habrá alguien que por ahí nos diga, critique, murmure o nos persiga. Pues hay que gozarnos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y así es como queremos terminar esta carrera, con gozo y alegría en nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues mi deseo, hermano, que Dios nos ayude a todos, que podamos, hermano, tener esta palabra en nuestro corazón. Usted sabe que esta palabra no es mía, esta palabra es del Señor Jesucristo, y esta palabra es la que debemos llevar nosotros, hermano, para seguir en el gozo, para seguir en la bendición y para así terminar esa carrera también con gozo del Espíritu Santo.